Me apretó contra el muro del granero, sin que nadie nos viera, la madera fría en mi espalda, el olor a heno y polvo en la nariz. «Prometiste que era la última vez», susurré. «Y también prometí que no volvería a tocarte, pero estoy harto de mentirnos». Y me besó como si su matrimonio nunca hubiera existido, como si yo no hubiera enterrado al amor de mi vida en un cementerio africano. Hace un año enterré a mi marido en Zanzíbar. No sé por qué fuimos allá. Supongo que él quería regalarme algo diferente por nuestros 10 años de matrimonio. Sol, mar, olor a mango y jazmín. Lo que no sabíamos era que también nos trajo la fiebre. Se llamaba Marco. Tenía las manos más firmes que he conocido y una paciencia infinita. Me quiso sin exigirme nunca nada. Y yo lo amé con esa mezcla de gratitud y deseo que solo se tiene cuando uno sabe que ha encontrado algo raro. Pero murió en 4 días. 4. De fiebre, sudores y una infección en la sangre que los médicos locales no supieron controlar. Volví sola, con su alianza en el bolsillo y el alma en pedazos. Durante un año entero, viví en nuestro apartamento de 120 metros cuadrados en la ciudad, frente al parque, con cocina americana, baño de diseño y un eco en cada habitación que me reventaba los oídos. Tenía una empresa de software, facturábamos bien, teníamos clientes en Alemania y Francia. Pero un día, sin decirle nada a nadie, vendí mi parte, a buen precio, 380.000 euros netos, y también el piso, otros 520.000. Cerré el capítulo con la misma firmeza con la que uno cierra una puerta sabiendo que no volverá a entrar. Me compré una furgoneta, una finca vieja en un pueblo olvidado de Soria, y me mudé sola. Los primeros días fueron extrañamente dulces. Nadie me conocía, nadie me preguntaba nada. Podía llorar en el porche con una taza de café y nadie fingía compasión. La finca tenía un terreno de media hectárea, una casa de piedra con tejas viejas y un cobertizo para animales que yo aprendí a llamar cuadra. Con el tiempo, planté tomates, pimientos, calabacines. Compré 2 cabras, 6 gallinas y un perro que apareció solo y nunca se fue. Y ahí, entre la tierra y el silencio, empecé a reconstruirme, hasta que conocí a Manuel. El carpintero del pueblo, 60 años. Espalda ancha, manos partidas de tanto trabajar, mirada limpia y una voz que sabía cuándo callar. Tenía esposa, lo sabía, pero cuando vino a dar a arreglarme las ventanas, algo se deslizó entre los dos. Algo inevitable, algo prohibido. Y lo que empezó como un cruce de miradas en el porche, terminó con encuentros furtivos en la cuadra, entre pacas de heno y el crujido de la madera. Pero eso te lo contaré más adelante, porque este cuento apenas comienza. Fue un martes por la tarde. El cielo gris colgaba abajo, como una manta húmeda sobre el pueblo, y yo había pasado todo el día arreglando el cercado de la huerta, con las manos heladas y el alma algo menos entumecida que de costumbre. Él dijo que vendría a traerme unas bisagras nuevas para el portón, pero no vino a la hora acordada, ni una después, y sin embargo, yo seguí esperando. No con impaciencia, ni con ansiedad, sino con una certeza que no me explicaba, la de que vendría, y vino. Cuando ya estaba oscureciendo, su furgoneta blanca apareció por el camino de tierra. Se bajó con las manos en los bolsillos y el gorro calado hasta las cejas. «¿Pensabas que no venía?», me dijo, como quien lee la mente. «Pensé que quizás se te complicó el día». «Se me complicó la vida, pero para ti siempre llego». No sé qué había en su forma de hablar que me desarmaba. Era un hombre simple, directo, pero cuando me miraba, lo hacía como si fuera la única presencia viva en todo el campo. Entramos en la cuadra para dejar las herramientas. El aire olía a madera mojada, a pienso y a algo antiguo y cálido, como un recuerdo que no sabes si viviste o soñaste. Manuel se agachó a revisar el marco de la puerta. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer con las manos. «¿Sabes?», dijo él sin levantar la vista. «A veces creo que te mudaste aquí solo para tentarnos a todos los hombres del pueblo». Sonreí. «¿Y tú ya estás tentado?». Se levantó. Estábamos a medio metro, nada más. «Yo ya estoy perdido, Lucía». Y me besó. No hubo torpeza, no hubo permiso, solo un imán que se volvió ley. Sus labios eran secos, su barba raspaba mi barbilla, y su mano, cuando me sujetó por la cintura, me recordó que hacía más de un año que nadie me tocaba así. No me aparté.
No me importó que tuviera esposa, ni que fuera 20 años mayor, ni que afuera todo el pueblo siguiera respirando con normalidad. En ese instante, en esa cuadra, entre madera crujiente y cabras dormidas, yo sentí que mi cuerpo aún sabía lo que era el deseo. Nos separamos sin decir nada más. Él se fue. Yo cerré la puerta tras él y me apoyé contra ella, sintiendo en el pecho esa mezcla venenosa de culpa y hambre. La viudez me había dejado vacía, pero esa noche el vacío empezó a llenarse con algo peligroso, algo que ya no se iba a detener. 3 días sin verlo, ni un mensaje, ni un ruido de su furgoneta por el camino, ni un pasaba por aquí, aunque fuera mentira, y yo fingía que no me importaba. Fingía con las gallinas, con el perro, con la tierra húmeda que escarbaba cada mañana, pero por dentro el deseo me caminaba bajo la piel como una corriente tibia. Entonces llovió. No una llovizna ligera, number una, tormenta de esas que hacen crujir el tejado y perfuman el aire con barro fresco. Yo estaba en la cocina, preparando pan de centeno, cuando vi las luces de la furgoneta entre las gotas. Me limpié las manos en el delantal y salí corriendo. Manuel bajó sin paraguas, empapado, con la camisa pegada al pecho y el pelo mojado pegado al cráneo. ¿Estás loca?, me gritó entre el ruido de la lluvia. «No te esperaba. Yo tampoco esperaba venir». Y entonces sucedió. Nos encontramos en medio del barro. Ni casa, ni cuadra, ni excusas. Solo él y yo, mojados, expuestos, con el cuerpo vibrando de tanto habernos contenido. Me tomó de la nuca con una fuerza que no dolía. Me besó. Y lo que vino después no fue ternura, fue necesidad. Me empujó suavemente contra la pared lateral de la cuadra, bajo el techito de madera, y me desabotonó la blusa como si el tiempo no existiera. Yo tenía frío, pero no temblaba por eso. ¿Y tu mujer?, le susurré al oído mientras me besaba el cuello. No está, y tú no la estás sustituyendo. ¿Entonces qué soy? Lo único real que me ha pasado en años. Después nos quedamos abrazados, él con el mentón apoyado en mi hombro, yo con los dedos enredados en su espalda. No hablamos más. No hacía falta. Él se fue cuando la tormenta bajó, y yo, al cerrar la puerta esa noche, me di cuenta de algo. El dolor que había dejado África no se iba a borrar, pero podía cederle espacio al deseo, y el deseo, cuando se mezcla con el barro, la culpa y la edad, se vuelve aún más salvaje. En los pueblos pequeños, nadie necesita ver para saber, y nadie necesita saber para hablar. Al cuarto encuentro con Manuel, ya no podía caminar por la plaza sin sentir miradas en la nuca. No porque alguien nos hubiera visto, no directamente, pero los silencios, los gestos, las ausencias, pesan más que las palabras. Una tarde en la tienda, la mujer del pan me lo dijo sin mirarme. ¿Te está yendo bien con la finca? Sí, gracias, poco a poco. Dicen que tienes ayuda. ¿Ayuda? Ya sabes, de manos fuertes, de esas que saben arreglar una valla y también calentar una cama. No respondí, solo tomé el pan, pagué y salí con el corazón latiéndome en las orejas. Esa noche lo esperé en la cuadra, no en la casa, no en el porche, en ese refugio de madera donde lo prohibido parecía más real. Entró en silencio, cerró la puerta detrás de sí. ¿Lo saben? Lo intuyen, dije. Y ya es suficiente. Se acercó, no me tocó. ¿Quieres que paremos? ¿Tú puedes? Number. Pero si tú puedes, lo intento. No puedo. Y ahí, sin una palabra más, me apretó contra la pared. Otra vez el olor a heno, el roce de sus manos secas sobre mi cintura, y esa manera suya de hacerme sentir que todavía tenía 20 años y el alma intacta. Después, mientras me vestía, le pregunté algo que había evitado. ¿Tú todavía duermes con ella? Tardó en responder. Duermo en la misma cama, no es lo mismo. ¿Y no te da culpa? No me da culpa amarte, me da culpa haberte encontrado tarde. Y se fue. Esa noche no dormí, porque lo peor de las cosas que no se nombran es que cuando se nombran ya no puedes desnombrarlas. Y yo, aunque no lo dijera, ya sabía que lo nuestro no iba a terminar bien, pero tampoco iba a detenerse pronto. Lo que al principio era fuego se volvió hábito, y lo que era culpa se convirtió en costumbre.
Manuel venía 2 veces por semana, a veces 3, siempre al atardecer. Nunca preguntaba si podía quedarse, solo venía. Y yo ya tenía la puerta del granero entreabierta, el silencio encendido y el cuerpo temblando antes de que él tocara siquiera el pomo. El sexo con Manuel no era romántico, tampoco sucio. Era sincero, crudo y, sobre todo, necesario. No hablábamos de amor, pero él me quitaba el aliento con un suspiro. Me mordía los hombros con una urgencia desesperada, y a veces, cuando terminaba dentro de mí, se quedaba temblando, como si acabara de descargar años de una vida que ya no le pertenecía. Y yo me dejaba hacer, no por sumisión, sino porque sentirme deseada después de tanto vacío me devolvía a mí misma. Una tarde, mientras él me ataba el vestido detrás del granero, le pregunté sin girarme: ¿alguna vez pensaste dejarla? El nudo se le quedó en las manos. Muchas veces, dijo. ¿Y ahora? Ahora me dan más miedo los días sin ti que con ella. Me giré. Pero no haces nada, porque si lo hago, esto deja de ser deseo y se convierte en decisión. Y yo todavía no sé si puedo contigo todos los días. Esa frase me rompió, no de rabia, de realidad, porque yo sí podía con él todos los días. Lo supe en cuanto vendí mi vida anterior para venir al campo, y ahora estaba compartiendo mi cuerpo con un hombre que solo podía amarme a escondidas. Pero no lo dejé, no me alejé, al contrario, empecé a buscarlo yo, a provocarlo, a escribirle en las noches, a necesitarlo como quien necesita un vicio que da calor, pero no cura. Porque cuando el cuerpo se acostumbra al pecado, el alma se calla. Y yo llevaba demasiado tiempo callada. Era julio. El sol partía la tierra, las cabras se refugiaban bajo la sombra del nogal, y yo regaba la huerta al amanecer, antes de que el calor hiciera imposible pensar. Ese día, cuando salí al camino con el cubo de agua, vi a un muchacho sentado junto a la verja, despeinado, flaco, con la camiseta sucia y una mochila pequeña a sus pies. ¿Necesitas algo?, le pregunté desde la distancia. ¿Es usted Lucía? Sí. Mi nombre es Daniel, me mandó Sonia. ¿Del centro de acogida en la capital? Me quedé helada. ¿Sonia? ¿Me dijo que usted estaba en lista para recibir? Bueno, ¿para acoger a alguien? Dejé el cubo, me acerqué, y lo vi bien por primera vez. Tenía 18 años, pero la mirada de uno que ya había dormido en demasiadas camas ajenas. 2 meses antes, había llenado unos papeles en el ayuntamiento, casi como una fantasía, diciendo que tenía espacio, que vivía sola y que estaría dispuesta a acoger a un joven sin familia. No pensé que fuera real, ni inmediato, y sin embargo, ahí estaba, con su mochila, sus silencios y esa mezcla de vergüenza y esperanza que solo tienen los que ya han perdido mucho. Pasa, le dije. Aquí, si sabes trabajar y respetar, vas a estar bien. Los primeros días fueron raros. Él apenas hablaba, comía poco, y se encerraba en la habitación apenas terminaba de ayudar en el campo. Pero tenía manos buenas y ojos atentos. Y cuando un día le pregunté si sabía usar herramientas, me sorprendió con un gallinero nuevo que construyó en 2 tardes. Aprendí en todos los sitios donde dormí, me dijo. Siempre te ponen a hacer algo si no quieren echarte. Aquí no tienes que demostrar nada, Daniel, solo vivir. Una noche me preguntó si tenía hijos. Number nunca pude. ¿Y por eso me aceptaste? Number te acepté porque tú también tienes cara de necesitar una casa. Me miró, con esos ojos suyos, quietos y profundos. Entonces gracias, por darme algo que nunca tuve. Y ese día, algo cambió en mí, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me necesitaba sin tocarme, y yo lo cuidaba sin acostarme con él. Y eso fue un nuevo tipo de amor que no conocía. Manuel empezó a venir menos. No era por miedo, ni por falta de deseo. Era por algo mucho más peligroso: la vergüenza. Desde que Daniel vivía conmigo, él sentía que alguien lo observaba. Aunque el muchacho nunca dijera nada, aunque sus silencios no fueran acusadores, algo en esa casa ya no era territorio libre. Está en todo, me dijo Manuel una tarde, después de un encuentro rápido en el granero. Te mira como si fueras de él. No soy de nadie, le respondí abrochándome el vestido. No, pero él ya te cuida. La frase me tocó más de lo que esperaba. Daniel no era mi amante, no era mi hijo,
Ni siquiera era aún mi responsabilidad legal, pero se había convertido en algo más íntimo que todo eso. Un espejo donde ya no podía mentirme. Yo seguía viéndome con Manuel. Seguíamos buscándonos entre pacas de paja, con los labios húmedos y el alma encogida. Pero algo había cambiado. Él venía, me tomaba, me decía que me deseaba, que su mujer ya no era parte de su vida, y después se iba, de vuelta con ella. Y yo me quedaba, mirando el techo del granero, preguntándome cuánto más podía soportar la mentira. Una noche, cenando con Daniel, me miró fijo mientras le servía más lentejas. «¿Ese hombre que viene es tu novio?» Me congelé. «¿Number?» «Pero se quedan mucho en el granero». Tragué saliva. «¿A veces me ayuda con cosas?» «¿Ya?» No preguntó más, pero tampoco bajó la mirada. Y esa cena fue la más silenciosa desde que llegó. Esa noche no pude dormir, porque la doble vida no solo empieza a doler cuando alguien la descubre, sino cuando tú misma ya no puedes sostenerla. Y yo, por primera vez, empecé a preguntarme si el deseo, sin verdad, vale realmente la pena. Amaneció sin nubes, el cielo azul como pocas veces en el año, y el canto de las gallinas me pareció más nítido que nunca. Pero yo me sentía turbia, como si por dentro llevara una tormenta que ya no podía seguir escondiendo. Ese día no hice café, no barrí la cocina, no recogí huevos ni acaricié al perro. Solo me senté en el porche, con las manos en las rodillas, y esperé. Sabía que Manuel iba a venir, ya no hacía falta acordar. Nuestros cuerpos tenían reloj propio. A las 6:20, su furgoneta apareció. Aparcó como siempre. Bajó con los hombros algo más caídos que de costumbre. Yo no me levanté. «¿No vienes al granero?», preguntó. «Number hoy no». Se detuvo. Me miró como si no entendiera el idioma. «¿Estás bien?» «No sé». «¿Ha pasado algo?» «Sí, yo». «¿Tú?» «Yo he cambiado, Manuel». Se acercó un paso, solo uno. «¿Ya no me deseas?» «Te deseo, pero también me deseo a mí misma, y últimamente me pierdo cada vez que estás aquí». Se sentó a mi lado en silencio, no me tocó. «Yo no sé dejarte, Lucía». «Yo sí, porque si no lo hago, voy a terminar odiándome, y tú vas a seguir volviendo a una casa donde no te esperan». «¿Tú me esperas?» «No más, no como antes. Nos quedamos ahí, uno al lado del otro, sin necesidad de gritar, porque hay despedidas que no requieren drama, solo dignidad». Él se levantó. Me miró por última vez. «Tú fuiste lo más real que viví en años, y tú fuiste el error más hermoso del mío». Se fue sin besarme. Y por primera vez desde que me hice mujer, entendí algo que nunca me habían enseñado. Una mujer también puede decir basta, y ese basta también es amor, pero amor propio. Volver a salir al pueblo después de decirle adiós a Manuel fue como atravesar un campo de cuchillas invisibles. Los saludos eran más fríos, las miradas más largas, y los silencios más densos, pero ya no bajaba la mirada, porque cuando una mujer se elige a sí misma, hay algo en su postura que cambia. No por arrogancia, por paz. Fui al mercado a comprar queso. La señora mayor que atendía el puesto me dio uno pequeño, más duro de lo que pedí. «¿Este está bien?» «El que tú quieras», le dije. «A mí ya nada me endurece», no respondió, pero no volvió a mirarme por encima del hombro. Los hombres, en cambio, me miraban distinto, con más cuidado, con algo parecido a respeto o temor. No era porque yo gritara, era porque ya no pedía permiso, y en los pueblos eso se nota. Daniel también lo notó. Una noche, mientras pelábamos patatas en la cocina, me lo dijo sin rodeos. «Ahora caminas como si nadie pudiera romperte». «Es que ya no pueden». «¿Y el carpintero? Ya no viene». «¿Y lo extrañas?» Pensé un momento. Extraño cómo me hacía sentir, pero no cómo me hacía vivir. Daniel asintió, y no preguntó más. Esa noche, al cerrar las ventanas, sentí que por fin tenía un hogar. No una casa, un hogar, donde no me escondía, no mentía, y no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme mujer. Porque sí, el pueblo hablaba, pero yo, por fin, ya no bajaba la mirada. Fue en una tarde cualquiera, de esas en que el calor se cuela por las rendijas del establo y todo parece dormido. Yo estaba echando grano a las gallinas, con las botas hundidas en tierra blanda, cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Quieres que te ayude?».
Me giré. Era Elías, el veterinario del pueblo. 60 años, sombrero de ala ancha, ojos claros y manos suaves, de esas que saben curar sin lastimar. «No necesito ayuda», le dije medio en broma. «No toda ayuda es por necesidad. A veces solo es compañía». Elías venía una vez al mes a revisar las cabras. Siempre educado, siempre distante, pero desde que me separé de Manuel, empezó a quedarse un poco más después de cada visita. Un café, una charla, un silencio compartido, y ese día, cuando terminamos con los animales, me ofreció llevarme hasta el arroyo en su furgoneta. «Hace calor y tú necesitas descansar la cabeza». Acepté. Nos sentamos sobre una manta. No hablamos mucho. Él recogió una ramita y la giraba entre los dedos. Yo cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía quedarme quieta, sin sentirme observada. Hasta que su mano rozó la mía. No como quien busca, sino como quien pide permiso. Lo miré. Él me sonrió, sin prisa, sin dobleces. «No quiero nada de ti, Lucía», susurró. «Solo estar». Y entonces me tocó el rostro, con la yema de los dedos, como si fuera a quebrarme, y en ese gesto no hubo deseo, hubo ternura. No nos besamos, no esa tarde, pero al regresar a casa me encerré en el baño y lloré sin ruido, porque ese hombre, sin tocarme más allá de la mejilla, me había tocado más profundo que muchos que me desnudaron entera. Y entendí algo: el amor también puede ser silencio, y la piel a veces necesita caricias que no terminan en cama. Desde aquel día junto al arroyo, empecé a notar que algo en mí se había acomodado, como si una pieza suelta dentro del pecho hubiera encajado al fin, sin ruido, sin drama, solo encajado. No volví a perseguir llamadas, ni a revisar ventanas esperando luces, ni a prepararme el cuerpo para ser vista, porque por primera vez en años yo me pertenecía a mí. Elías seguía viniendo, pero sin exigencias. Tomábamos infusiones bajo la parra, hablábamos de libros, de la cosecha, de la soledad. A veces simplemente nos quedábamos sentados, mirando cómo el viento movía las ramas, como si no hiciera falta nada más. Y cada vez que se iba, yo no me sentía menos, me sentía más ligera, más entera, más mujer. Daniel también lo notó. Una tarde, mientras colgábamos ropa en el patio, me soltó sin mirar. «Ya no necesitas que te quieran para sentirte viva». «¿Y eso se nota?» «Se nota en tu espalda. Ya no está encorvada». Sonreí, no respondí, pero sí lo pensé. Tenía razón. Cuando una mujer deja de venderse por amor, no por dinero, sino por aceptación, por compañía, por miedo a estar sola, algo cambia en su carne. Ya no te arreglas por él, te arreglas por ti. Ya no haces espacio para que alguien te elija. Te eliges tú, y el que venga, que se acomode si sabe, y si no, que siga de largo. Porque el amor, si tiene que doler todos los días, no es hogar, es jaula. Yo había estado en muchas jaulas, algunas de lujo, otras con vistas al campo. Pero ahora, con mis gallinas, mi muchacho y la tierra bajo las uñas, había aprendido lo más difícil. Una mujer libre no pide amor, lo inspira, y el que no esté a la altura, que no moleste. Fue un viernes. Había llovido toda la noche, y el barro rodeaba la finca como un anillo terco. Daniel había salido al pueblo, yo preparaba conservas en la cocina, y el perro dormía hecho un ovillo en la entrada. Entonces escuché el motor, un sonido que conocía mejor que el de mi propio corazón. Salí al porche, y ahí estaba. Manuel, con el pelo más blanco, las manos aún fuertes, pero los ojos cansados. ¿Puedo pasar? Asentí, no con el cuerpo, con el alma, que dudaba pero no temblaba. Entró, miró alrededor. Todo está distinto. Todo soy yo ahora, le dije. Se sentó en una silla, yo frente a él. No te esperaba, confesé, ni yo a mí mismo. ¿Qué quieres, Manuel? Verte, una vez más, saber si todavía puedo respirarte sin que me duela. Lo miré largo. Yo ya no estoy para que me respiren, estoy para que me sostengan. ¿Puedes? No respondió. Apretó las manos sobre las rodillas. Me separé. Silencio. No lo hice por ti, lo hice por mí, pero pensé que tal vez tú... No,
Yo ya no soy la misma. ¿Todavía me deseas? Tal vez, pero el deseo no me manda más. Se levantó, se acercó. Solo uno, dijo. Un beso, para despedirme como no supimos. Y me besó, lento, honesto y sin segunda intención. Y cuando se apartó, yo lo miré sin dolor. Gracias por venir y por irte. Cerré la puerta detrás de él y no lloré, porque lo prohibido, cuando ya no te domina, se vuelve historia. Y yo estaba escribiendo la mía, sin necesitar que nadie me la dictara. Cada año, a mediados de septiembre, el pueblo celebraba su fiesta patronal, una mezcla de misa, orquesta, morcilla a la brasa y bailes que empezaban lentos y terminaban con gente descalza. Yo nunca había ido. Desde que me mudé, había evitado aglomeraciones, miradas, preguntas. Pero ese año, algo en mí cambió. Daniel me convenció. Vamos, Lucía, no todo tiene que ser trabajo, y nadie te va a señalar ya. Tenía razón. Y yo ya no era la mujer que se escondía entre pacas de paja. Me puse un vestido azul, ligero, con flores pequeñas, y trencé el pelo como hacía mi madre cuando era niña. Cuando llegamos, la plaza estaba llena. Luces colgando entre los árboles, música de acordeón y el olor a carne asada que abrazaba el aire. Muchos me saludaron, otros bajaron la mirada, pero ninguno me incomodó, hasta que lo vi. Un hombre de unos 50 años, piel morena de campo, manos grandes y una camisa remangada que dejaba ver unos antebrazos curtidos. Estaba junto al tractor municipal, bebiendo vino en vaso de plástico y riéndose con los mecánicos del pueblo. Y cuando mis ojos lo encontraron, los suyos ya me estaban mirando. Nos cruzamos 3 veces, yo haciendo que no notaba, él sin disimular nada. Hasta que se acercó, sin aviso. Tú eres la de la finca del este, ¿no? Depende quién pregunta. Yo. Julián. Extendió la mano, la tomé. ¿Y tú qué haces con un tractor en una fiesta? Trabajo. Y también bailo. ¿Bailas? No bien, pero con gusto. Y antes de que pudiera negarme, ya me tenía tomada de la cintura, llevándome entre la gente, moviéndonos al ritmo torpe de una canción vieja. Y fue hermoso. No porque fuera perfecto, sino porque no me pedía nada, y me regalaba una noche sin historia. Esa noche no me llevó a la cama, ni lo intentó, solo me acompañó a casa. Me miró antes de irse y dijo, «Si alguna vez te apetece más que bailar, yo siempre tengo el tractor listo». Y se fue, sonriendo, y yo me reí sola, porque por primera vez en mucho tiempo me sentí libre de elegir, sin deberle nada a nadie. El deseo antes era un tirano, me gobernaba, me arrastraba a rincones oscuros, me dejaba con el cuerpo encendido y el alma en silencio. Pero ahora, no. Ahora el deseo era mío. No me quemaba, me guiaba. Después de la fiesta, Julián empezó a pasar por la finca, con excusas simples. Pasaba por aquí, traje un saco de grano que te puede servir. ¿Te sobró pan de ayer? Nunca preguntaba, nunca exigía, y sin embargo, su presencia me alborotaba por dentro, como una brisa cálida que se cuela por la camisa sin pedir permiso. Una tarde, mientras recogíamos ramas caídas en la parte trasera de la finca, él se agachó cerca de mí, tomó una hoja seca del suelo y la sopló como si fuera un silbato. A veces, lo más simple suena mejor, dijo. ¿Y qué sueno tienes tú, Julián? Me miró fijo. Yo sueno a campo y a noches largas. ¿Tú puedes con eso? Puedo con lo que se quede, no con lo que se esconde. Él no respondió. Solo se acercó, me tocó el brazo y deslizó los dedos por la parte interior, como si buscara memorizarme con la yema. Y ahí entendí. El deseo, cuando no pide perdón, se vuelve limpio. Y cuando se nombra sin culpa, deja de doler. Esa noche no hubo granero, ni escondites. Solo mi habitación, mi cuerpo entregado sin miedo y un hombre que supo tocar sin apurar. No me hizo promesas, ni yo se las pedí, pero cuando se durmió abrazándome por la espalda, algo se rompió suavemente dentro de mí. El último miedo, porque sí, por fin, el deseo ya no me asustaba. El calendario decía que era otoño, pero la finca estaba más viva que nunca. Los tomates seguían brotando, las gallinas se peleaban por un poco de maíz, y Daniel había aprendido a podar los árboles mejor que yo. Me gustaba verlo trabajar, no por orgullo,
sino por algo más hondo, porque sentía que por fin mi casa tenía sentido. Una tarde me lo dijo, sin rodeos, mientras tomábamos mate al sol. «Quiero quedarme contigo, Lucía, para siempre, no irme más». «¿Estás seguro?» «Sí, eres lo más parecido a una madre que he tenido, y esta tierra es lo único que me ha abrazado sin hacerme daño». No lloré, pero me ardieron los ojos. «¿Entonces esta finca es tuya también?» Hicimos los papeles, firmamos en el juzgado. Un juez que olía a colonia antigua dijo que sí, que desde ese momento Daniel era mi hijo. Él tenía 19 años, yo 39. No importaban los números, importaban los silencios que ya sabíamos leer, las heridas que nos habíamos ayudado a curar, y esa forma de cuidarnos que no venía de la sangre, sino del amor, el verdadero. La gente del pueblo volvió a hablar, como siempre. «Esa mujer se trae un hijo mayor, y encima se mete en la cama con medio pueblo», dijo una de las del bar. Yo pasé por delante, con la cabeza alta y una canasta de huevos en la mano. Porque ahora, por fin, la mujer que soy ya no se esconde, ni pide permiso, ni se avergüenza. Tengo una finca, un hijo que me cuida, y el recuerdo de todos los hombres que me tocaron, pero ya no me duelen, porque ahora yo me elijo todos los días, y quien quiera acompañarme, que venga con las manos limpias y el alma sin trampas. El cielo estaba bajo, espeso, como si se negara a dejar que el sol atravesara las nubes de octubre. Yo acababa de terminar de encender el horno de leña. Hacía pan esa tarde. Daniel estaba en el establo reparando una tabla rota de la valla. La finca olía a humo, a trigo molido, a vida simple. Entonces, la furgoneta azul apareció por el camino de tierra. No era la de Julián, no era la del veterinario, era otra, una que no había visto en más de 10 años. Se detuvo justo frente a la entrada. El motor se apagó, y de ella bajó Pablo, mi cuñado, el hermano menor de Marco, el hombre que me acompañó en el entierro en Zanzíbar, el que lloró conmigo sin una palabra, el que desde entonces no volvió a escribirme, a llamarme, a existir. «Hola, Lucía». Me quedé inmóvil, con las manos llenas de harina, el corazón como un puño. «¿Qué haces aquí?» «Pasaba por la zona y... no lo sé. Tenía que verte. Han pasado años. Y aún así, aquí estoy». Entró sin preguntar, como si aún creyera que tenía derecho, y en parte lo tenía. Se sentó frente al horno. Yo puse agua a calentar, por costumbre. Nos miramos en silencio, como si nos midiéramos desde dos vidas distintas. «¿Te ves distinta?» «Lo soy». «¿Mucho?» «Completamente». Se quedó callado. «Vi una foto tuya en una revista, en una entrevista vieja de cuando tenías la empresa, y no podía creer que fueras la misma mujer de la finca esta. Tampoco yo creía que fuera posible, pero aquí estoy, más sucia, más fuerte, más feliz». Pablo no venía solo, venía con carga, con preguntas que nunca nos hicimos, con culpas que nunca verbalizamos. «¿Te acuerdas de la noche antes del viaje?» «¿Qué noche?» «La que Marco me llamó. Estaba raro. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía cuidarte. Nunca me lo contaste. No podía, no quería ser ese hombre. ¿Y ahora? Ahora quiero cerrar algo, saber que estás bien y, si puedo, quedarme unos días. En el pueblo. Ayudarte. ¿Ayudarme con qué? Con lo que no se ve». Daniel apareció en la puerta, con una camisa vieja y las botas embarradas. «¿Todo bien?» «Sí», dije yo. «Pablo es de familia». Daniel los saludó con desconfianza. «Voy al pueblo. ¿Necesitas algo?» «Namber, gracias, hijo. Pablo levantó una ceja. Yo no le expliqué. No tenía por qué. Esa noche, Pablo se quedó en la casa del molino, un viejo refugio que alquilaban los cazadores. No intentó besarme. No preguntó por mis hombres. No quiso saber si había alguien. Pero cuando se fue, 3 días después, me dejó una nota dentro de un saco de harina. «Eres la mujer que mi hermano amó de verdad. Y ahora, eres la mujer que yo respeto más que a nadie. Perdona el silencio. Era cobardía, no olvido. Gracias por vivir». Lloré, pero no por él. Lloré porque por primera vez alguien del pasado volvía y yo no necesitaba que se quedara, porque esta vez yo no era la que rogaba.
Era la que se quedaba firme, en su tierra, con su hijo, y con todo el amor que por fin sabía darse. La rutina en la finca se había convertido en una melodía silenciosa que yo conocía de memoria. Cada día comenzaba con el sonido del gallo, el café espeso sobre la estufa, Daniel saliendo temprano al campo, y yo, con las manos en la tierra, agradeciendo por el silencio ganado. Hasta que Julián volvió. Después de semanas sin señales. Apareció una tarde, cuando el sol empezaba a caer y el cielo se vestía de cobre. ¿Tienes un minuto?, preguntó desde la puerta de la valla. Lo dejé entrar. No me abrazó, no me besó. Solo se sentó en el porche de piedra como si lo hubiera hecho toda la vida. Lucía, tengo una pregunta que puede sonar rara, pero necesito hacértela. Adelante, dije cruzando los brazos con cuidado. ¿Te gustaría compartir tu vida conmigo? No supe si reír o llorar. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que nos juntemos? En serio. ¿A que este ir y venir de madrugadas, de silencios, de encuentros por impulso, termine? ¿Quieres vivir aquí? Quiero vivir contigo. Silencio. Mi primera reacción fue miedo, no porque él fuera mal hombre, sino porque por fin había aprendido a estar bien sola. Y ahora, alguien venía a preguntarme si quería dejarle espacio. No sé, Julián, no sé si quiero compartir mi cama todas las noches, ni mis rutinas, ni mis mañanas en silencio. No sé si puedo abrirle la puerta de mi libertad a otro hombre. Él asintió, sin ofensa. No vengo a quitarte, vengo a sumar. Pero si tu paz está en no compartir, entonces respeto eso más que mi deseo. Lo miré largo, la piel curtida, los ojos honestos, y le dije, necesito pensarlo, porque esta vez, si elijo a alguien, tiene que ser desde el todo, no desde la falta. Esa noche no pude dormir, caminé por la finca, toqué la tierra. Miré el cuarto de Daniel, donde él dormía sin saber nada, y me hice una promesa, no volver a perderme en otro hombre, aunque lo ame. A la mañana siguiente fui al pueblo, compré 2 cafés, toqué la puerta del almacén donde trabajaba Julián, le di el vaso caliente. Vamos a intentarlo, le dije, pero a mi ritmo, sin apuros, sin invadirnos. He esperado mucho, Lucía. Puedo esperar un poco más, si eso significa quedarme para siempre. Nos sonreímos y nos abrazamos, largo, como si al fin el amor viniera sin cadenas. Los días empezaron a pasar más rápido, o quizás fui yo quien dejó de contarlos con ansiedad. El otoño avanzaba firme, y la finca se llenaba de colores gastados, hojas crujientes, y un silencio que ya no dolía, acariciaba. Daniel cumplía 20 en unas semanas, y ya no era el mismo muchacho callado que se sentó frente a mi verja con una mochila rota. Ahora era un hombre con espalda fuerte, manos hábiles y una mirada firme que me hacía sentir que, de alguna forma, la vida me había regalado la maternidad sin necesidad de un parto. Una tarde, lo vi sentado junto al corral, con un cuaderno abierto y la mirada perdida. ¿En qué piensas?, le pregunté, dejándole una taza de té humeante. En quedarme, dijo, sin rodeos, pero también en crecer. ¿Crecer cómo? Quiero montar algo aquí, una pequeña quesería, usar la leche de nuestras cabras, aprender a curar el queso, vender en ferias. Lo miré, no como una madre mira a su hijo, sino como una mujer reconoce a otro que también ha sido herido, y aún así quiere construir. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, y por primera vez en mi vida, siento que tengo tierra firme bajo los pies. Esa noche, al escribir en mi viejo cuaderno, ese que había heredado del caos de mi vida anterior, anoté una sola frase. Estoy viendo crecer lo que sembré con lágrimas. Porque Daniel no solo estaba floreciendo, estaba haciendo florecer esta tierra, esta casa, este corazón. Julián venía los fines de semana. Ya no como visita, sino como parte de algo que se iba tejiendo sin apretar. Podaba, cortaba leña, leía junto a mí en el porche y aprendía a callar cuando yo necesitaba estar sola. Y eso era amor, del bueno, del que no exige, del que acompaña sin invadir. Un día, caminando con Daniel por los límites de la finca, él me detuvo. Lucía, ¿alguna vez pensaste en lo que vas a dejar atrás? ¿Te refieres a herencia? Number me, refiero a tu huella. Me quedé callada,
porque nunca había pensado en mí como una historia que valía la pena recordar. Y entonces él dijo: «Yo soy parte de ella, y voy a cuidar de esto, de ti, de la tierra, hasta el último día». Me abrazó, y sentí que ya no tenía miedo al futuro, porque la vida que estaba sembrando ahora tenía otras manos, y esas manos también eran familia. El pueblo tiene memoria larga y lengua rápida. No importa cuánto bien hagas, siempre habrá alguien dispuesto a recordar lo que fuiste, aunque ya no lo seas. Y yo, que me había acostumbrado al silencio fértil de la finca, me encontré de nuevo en el centro de una historia ajena. Todo comenzó con una frase en el mercado. Dicen que ahora vive con uno joven y se acuesta con uno viejo, como si la finca fuera su casa y su burdel. Lo escuché sin querer. No me giré, no dije nada. Pero algo dentro de mí ya no tembló, porque esta vez ya no me dolía. Me indignaba. Esa misma tarde decidí ir al bar del pueblo, donde se juntan todos, donde las bocas se aflojan con vino barato y las miradas se vuelven cuchillas. Entré, me quité la chaqueta, pedí un café y esperé a que el murmullo me rodeara como una nube. Entonces me levanté y hablé. Sí, soy yo, la de la finca, la que se fue de una vida cómoda para hundir las manos en la tierra, la que amó a un hombre casado, la que crió a un hijo sin parirlo, la que hace pan y quesos y amor cuando quiere y con quien quiere. Nadie se movió, nadie se rió, nadie se atrevió a tan hablar. No les pido que me aplaudan, solo que si van a hablar de mí, usen mi nombre completo. Lucía, la mujer que eligió su vida, con errores, con caídas, pero también con dignidad. Tomé el café, di un sorbo y salí sin apuro. Esa noche, en el porche, Daniel se sentó a mi lado. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y qué dijeron? Nada. Y eso es lo que más ruido hace, el silencio de los que ya no pueden con tu verdad. A la mañana siguiente, cuando fui al mercado otra vez, la señora del pan me dio una barra envuelta con más cuidado que nunca. Que le dure, Lucía. No me pidió disculpas, no hacía falta. Porque cuando una mujer se levanta y dice su verdad sin temblar, todo el pueblo la escucha. Y algunos, en secreto, la admiran. Después del bar, algo cambió. No en mí, en ellos. Los hombres del pueblo empezaron a mirarme distinto. Ya no con lástima, ni con deseo disfrazado de cortesía. Me miraban como se mira a una mujer libre, con respeto, con miedo y con una curiosidad callada que lo decía todo. El primero en acercarse fue Ángel, el panadero, viudo, de manos grandes, ojos tímidos y siempre oliendo a harina y fuego. Una tarde me trajo pan de centeno recién hecho, a cambio de unos tomates que Daniel había cosechado. «Dicen que tienes las mejores verduras del pueblo», me dijo, rozando mi brazo al pasarme la cesta. «¿Y tú? Las hogazas más crujientes», le respondí, sonriendo. Se quedó. Tomó café en la cocina. Hablamos del calor, del trabajo, de la soledad, y cuando se fue, me tocó el hombro y me dijo, bajito, «Si algún día quieres conversar más, puedo volver sin pan». No le respondí, pero esa noche, al acostarme, mi cuerpo se encendió sin aviso. No por Ángel, no del todo, sino por mí, porque hacía tiempo que no me deseaba a mí misma. Después vino Raúl, el que reparaba tejados. Me ayudó con unas goteras del granero. Trabajaba sin camiseta, con la piel tostada, los brazos firmes y esa forma de sonreír que parecía promesa. Al bajar del tejado, se limpió el sudor con el antebrazo y me dijo, «¿Siempre haces tanto con tan poco?» «Depende de para qué. Para lo que tú quieras. Yo tengo fuerzas de sobra. No pasó nada con ellos, aún. Pero en mis noches, mi cuerpo empezó a despertar, a pedir caricias, a recordar que no solo sirve para trabajar, criar, resistir, también para disfrutar. Y una noche, frente al espejo, me quité la ropa despacio, me toqué con ternura, y me miré como hacía años no me miraba, con deseo, con aceptación, con hambre, de mí. Ya no buscaba amor en los hombres, ni validación, solo encuentros reales, limpios, conscientes, y en ese despertar sentí que volvía a tener 25, pero con la fuerza de los 40, y supe que esa versión de mí había llegado para quedarse. El cuerpo, cuando se despierta, no vuelve a dormirse sin algo más que sueños. Pasaron semanas desde aquel primer café con Ángel,
desde la sonrisa de Raúl, desde que dejé de negarme el derecho al deseo. Y una noche decidí no negármelo más. Era sábado. Daniel estaba en el pueblo con amigos. Yo había terminado de encerar el suelo de la cocina y el vino tinto me entibiaba el pecho. Toqué el teléfono y no lo pensé 2 veces. ¿Estás despierto?, escribí. 5 minutos después, la puerta del granero se abrió. Raúl entró, sin preguntas, con una camisa vieja, jeans gastados y los ojos encendidos. No hablamos. Nos miramos como se miran 2 adultos que ya no juegan, se reconocen, se eligen y se desnudan. Su cuerpo era firme, su respiración profunda, y sus manos sabían, pero lo que me estremeció no fue la piel, fue mi propio permiso. No me sentí usada, ni observada, ni atrapada. Me sentí viva, presente, dueña, y cuando terminamos, él me miró con esa mezcla de asombro y ternura que no esperaba. Nunca pensé que ibas a llamarme, ni yo. Pero me llamé primero a mí, y tú respondiste. No se quedó a dormir, ni me pidió vernos mañana. Solo besó mi frente y salió. Y en la quietud de esa noche, acostada sola, con el cuerpo aún vibrando, entendí que por fin estaba libre. Libre de pedir amor, libre de cargar con culpa, libre para elegir el placer sin que me devore. El día siguiente, Ángel vino a dejar pan. Me miró con otra luz, como si supiera, y yo no mentí. Pero tampoco expliqué nada, porque cuando una mujer ha cruzado la frontera del deber, no debe explicarse ante nadie, solo a sí misma. Y yo, por primera vez, me entendía entera. El establo había sido testigo de muchas versiones mías. La viuda que no sabía llorar, la amante que se escondía del mundo, la mujer que buscaba amor en cuerpos prestados. Pero ahora, el establo era solo eso. Madera, paja, silencio. O al menos eso creía. Hasta esa tarde. Yo limpiaba el bebedero de las cabras, las mangas arremangadas, el cabello recogido en un moño desordenado. El aire olía a heno tibio y tierra viva. Y de pronto escuché pasos. No delgados como los de Daniel, no pesados como los de Raúl. Era Julián. Pensé que no volverías, le dije sin levantar la vista. Pensé lo mismo de ti, respondió. Dejó una bolsa en el suelo. Traje pienso y algo más. Me giré. Traía una caja pequeña de madera, antigua, con la tapa labrada. ¿Qué es eso? Un regalo, no por amor, por respeto. La abrí. Dentro había una navaja vieja, pulida, cuidada, con mis iniciales grabadas. Era de mi madre, me dijo. La usaba cuando trabajaba la tierra. Ahora tú cultivas más que ella, y creo que te pertenece. No supe qué decir, solo la sostuve en las manos como si pesara más que el aire entero. El establo estaba en silencio. Las cabras masticaban con parsimonia. La tarde caía a través de las rendijas de madera, dibujando líneas doradas en el suelo, y sin decir nada más, Julián se acercó. Me puso una mano en la cintura y me besó, como si no fuéramos 2 cuerpos, sino 2 voluntades finalmente alineadas. Pero esta vez no hubo apuro. No hubo ropa arrancada, ni bocas desesperadas. Esta vez hubo pausa, respeto, entrega. Nos sentamos en la paja. Nos acariciamos como quien reconoce lo sagrado. Y cuando hicimos el amor, no fue como antes. Fue como si mi cuerpo le dijera al suyo, ya no tienes que esconderte. Aquí, estás en casa. Después, apoyados espalda con espalda, él dijo algo que se quedó en mí. Este establo ha visto todo de ti, y aún así sigue en pie. ¿Como yo?, le respondí. Y ambos sonreímos, no con los labios, con el alma. Salimos cuando el cielo ya era púrpura. Las estrellas empezaban a brotar, y yo entendí que lo secreto no siempre es sucio, a veces es solo íntimo, y eso también es sagrado. Dicen que uno no elige dónde nace, pero sí elige dónde quedarse. Y yo, después de perder un esposo en África, vender una vida en la ciudad, enterrarme en una finca sin electricidad y sobrevivir al deseo, a la culpa y a los susurros del pueblo, había encontrado al fin mi lugar. Daniel cumplió 20. Preparamos una comida al aire libre. Vinieron 3 vecinos, Julián, el veterinario, incluso Ángel, y por primera vez no hubo miradas inquisidoras, solo panes compartidos, sonrisas sencillas
y el sonido de los tenedores contra platos de loza vieja. ¿Qué quieres para tu futuro?, le pregunté a Daniel al final del día, mientras lavábamos los vasos. Quedarme. ¿Ampliar la quesería? Y verte reír más seguido. ¿Y tú?, me preguntó él. Me detuve. Seguir amando sin pedir permiso. Seguir caminando esta tierra sin miedo y escribir mi historia, aunque nadie más la lea. Esa noche Julián se quedó a dormir, ya no como amante furtivo, sino como compañero discreto. Nos acostamos sin urgencia, y antes de cerrar los ojos me dijo: «Contigo aprendí que una mujer no necesita ser salvada, solo necesita ser vista». Y yo, en silencio, me sentí al fin completa. No porque alguien me hubiera rescatado, sino porque yo elegí quedarme conmigo cuando todos los demás se habían ido. Ahora, cuando camino por la finca, con el perro viejo trotando cerca y las manos llenas de tierra, sé que cada decisión me trajo hasta aquí. Los errores, los amores, los cuerpos, las ausencias. Todo me construyó, todo me fortaleció. Y si alguien me preguntara hoy quién soy, no diría viuda, ni pecadora, ni madre postiza. Diría simplemente: soy Lucía, la que eligió vivir, y no pidió perdón por ello. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte para escuchar más relatos como este, comentar lo que sentiste y compartir esta historia con alguien que necesite recordarse que siempre se puede volver a empezar. Y nunca olvides esto: Dios no te castiga por elegirte. Dios te acompaña, cuando al fin decides amarte. Nos vemos en la próxima historia.